Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Sí? ¿Se sigue escuchando? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos. Gracias, bendito Señor, que estamos en familia, bendito Padre, que estamos aquí presentes, bendito Señor. Gracias por nuestros hermanos, bendito Señor, que han venido. Bendícelos, santifícalos, bendícelos, y te doy gracias porque tú eres bueno, bendito Padre. Hasta aquí tú nos has ayudado, bendito Señor, tú eres el único hacedor de maravillas, bendito Señor. No hay nada imposible para ti, bendito Padre. Todo lo imposible lo haces posible, bendito Señor. Por eso nosotros nos regocijamos, bendito Señor. Por eso, bendito Señor, nosotros estamos, bendito Padre, alegres porque tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que ante todo nos ama y nos dirige. Gracias, bendito Señor, por el amor que tú muestras a cada uno de los presentes, bendito Señor, esté con sus familias, hoy, mañana y siempre. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Pregunta, ¿todos sus hijos traen Biblia? ¿Y usted también trae Biblia? Bueno, porque le voy a pedir a las maestras que aquel niño o joven que venga, si no trae su Biblia, que lo saque de su salón. ¿Ven? Entonces, si no tiene Biblia, avísenos y pues vamos a comprar una. Si tiene Biblia, la traiga. ¿Amén? ¿Y por qué, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera bajado del monte Sinaí sin las tablas? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera subido? ¿Cuántas veces subió Moisés al monte Sinaí? ¿No? Se les va a quedar de tarea, hermanos. Por lo menos subió 2, ¿están de acuerdo? Porque subió 3. ¿Sí? Veanlo. Éxodo, Deuteronomio, es Éxodo 22, 23, capítulos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hasta 34, y Deuteronomio del 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo menos subió 2. La primera vez que subió y bajó con las tablas. Las primeras tablas. ¿Y qué pasó cuando vio? Y es más, Dios le dijo, Moisésito, ya bájate, porque el pueblito que tú sacaste de Egipto, sí le dijo Dios, que tú sacaste de Egipto, ¿quién sabe qué está haciendo allá abajo? Primera vez, llegó Moisés, vio el becerro, y ahí arrojó las tablas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y la segunda vez, fue cuando le dijo Dios, más bien, haz las 2 tablas, labra las 2 tablas y sube conmigo otra vez para darte la ley. Y posteriormente bajó de una forma diferente Moisés. ¿Ya se acordaron? Bueno, pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, pregunta, hermano, ¿en qué nos ayuda la oración? ¿Creen que la oración nos transforme o no? ¿Sí? Y pregunta, ¿quién ha sido transformado como Moisés? Voy a adelantar, y no me refiero a que haga prodigios o que... ¿Qué diferencia hay entre el monte Sinaí y el monte de Oreb? ¿Alguien sabe? En el monte Oreb Dios la zarza ardiente. ¿Verdad? Hay que leer, hermanos, hay que escudriñar, hay que estar leyendo la Biblia. Es el mismo monte, en diferentes tiempos. Y también en el monte de Oreb, ¿quién más fue? Eliseo. Hermanos. Bueno, entonces nos ayuda o no nos ayuda la oración. Nos impediríamos ayudando. ¿Amén? Ok. ¿Cuántos oraron? Si Dios nos dijera hoy, a ti te voy a poner un nombre, no el nombre que tú tienes, te voy a poner un nombre de acuerdo a la oración,
Y vamos a ponerlo un poquito más fácil. Mi nombre, Julio César. Que me diga, Julio, tú cada vez que estés orando y subas al siguiente nivel de oración, voy a ir completando tu nombre. Primero la J, pero no crean que lo va a llenar tan rápido, no va a ser, ya veniste a orar conmigo un día y tienes la J como premio, ¿no? Va a ir así como cuando jugamos, ¿quién jugó lotería? ¿Quién jugó serpientes? O cuando fuimos, y de repente, ¿qué creen? Regresábamos, no es así la oración, no es así el cristiano. Si a nosotros nos dieran una recompensa, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, si yo le preguntaría ahorita, ¿cuál es tu nombre de acuerdo a tu oración? ¿Qué me contestaste? ¿Con qué me contestarían? Y si yo le preguntara, ¿quién eres tú? ¿Qué me diría? Nos empezaríamos a describir. Bueno, yo soy, y quizá a lo mejor les puedo decir mi talla, mi estatura, quizá les puedo decir si soy mexicano o europeo, entonces, algunos de nosotros, si nos preguntan quién eres tú, ¿qué contestamos? Siempre contestamos nosotros lo que ve la demás. ¿Quién eres tú, Aaron? ¿Quién eres tú? Tío Pancho. Es el tío Pancho, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos conoce por nuestros nombres. Además, hasta tenemos la osada idea, por la edad, de ponerle a los animalitos hasta nombre de personas. También Dios los conoce, pero Dios en realidad nos conocerá. ¿Sí? ¿Ok? Si alguien viene y toca nuestra puerta y no lo conocemos, lo hemos visto, le abriríamos, aunque nosotros no lo conozcamos, pero le abriríamos, ¿por qué? Dios viene, más bien Dios está para que nosotros vayamos a buscar de Él. Pero nuevamente, como el juego de las serpientes, vamos, pensamos que vamos bien, para abajo, para abajo. Porque el pueblo de Israel, ¿cuánto tardó Moisés? ¿Cuánto tardó Moisés? Teniendo las tablas, obteniendo las tablas de la ley. ¿Cuántos días tardó? No, hermano, no. Bueno, se hubiera tenido total play, infinito, hubiera sido rápido, ¿verdad? Pero se tardó 40 días en el monte de Sinaí, esperando a que Dios con sus dedos hiciera cada uno, escribiera en las tablas cada uno de los mandamientos. 40 días, y dice que es 40 días sin probar pecado, muy similar a lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué creen? No solamente fueron esos 40 días, porque posteriormente volvió a subir la segunda vez. Entonces, 40 días. ¿Cuántas veces nosotros oramos? ¿40 días seguiditos? Si nosotros, como Dios nos conoce, y esa fue la primera pregunta, ¿quién eres tú? Dios nos conoce. La verdad, nosotros somos realmente honestos con Dios al decir, Señor, yo soy Julio César Pérez. No sé, hermano, si usted, en conocimiento de causa o de escuchadas, o por haber escuchado, sepa cómo se presentan los alcohólicos anónimos. ¿No? Dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Julio César Pérez, soy alcohólico. Se presentan todas las personas que asisten a esos tipos de centros. ¿Y qué creen? Hay también
lo que le llaman Alatín y Alanón. No sé si todavía siga, pero Alatín y Alanón es precisamente el grupo de ayuda a los jóvenes, es Alatín, y Alanón es el grupo de ayuda para las mujeres. ¿Y saben cómo se presentan los hijos de los alcohólicos? Hola, buenas tardes, mi nombre es Julio César Pérez, soy hijo de un alcohólico. ¿Quién de nosotros nos podemos presentar delante de Dios y decir, Señor, hola, soy Julio César Pérez y soy lascivioso, lujurioso, peligroso, todos los pecados que tenemos? Es difícil, ¿verdad? Es difícil pararte enfrente porque Dios te dice quién eres. Y si no reconocemos quiénes somos, como en el grupo de alcohólicos, ¿cómo nos vamos a poder? Sí, hermanos, cuando Dios, porque muchas veces nos dicen quién eres tú, y muchas veces hablamos, yo soy cristiano evangélico pentecostal, o quizá yo soy metodista, o quizá yo soy presbiteriano, o quizá yo soy. La pregunta debería ser, y si yo te pregunto quién eres tú en base a la oración, todos nos quedaríamos callados. ¿Por qué? Porque a veces no oramos, porque a veces pues pensamos con un simple gracias, Señor, por el día de hoy. Por eso decimos, ya tuve comunión con Dios. Y en verdad, pensamos que con eso tenemos comunión con Dios. ¿Verdad? Yo conocí en el trabajo donde estoy actualmente, precisamente una persona de un rango medio, no sé si era verdad o era mentira, pero tenía esa fortaleza, les digo, no sé si sea verdad o sea mentira, pero se presentaba así, hola, buenas tardes, soy fulanito de tal, y soy alcohólico, en medio de reuniones gerenciales, de direcciones, y en medio de clientes que estaban del lado de ventas. ¿Por qué lo haría? No lo sé, y no sé si sea verdad o sea mentira, pero al menos, o habría una puerta grande para decir, wow, ¿no? Esta persona, al mostrarse, si es que es así, uno diría, wow. Si no es, si lo hizo por lo que sea, pues también dices, qué valor de pararte enfrente y decir, soy, aunque no lo conocieran, ¿eh? Bueno, nosotros, hermanos, nos paramos ante Dios y le decimos, yo soy así. Quítame lo que soy, porque delante de Dios podemos decir, hoy somos muy buenos. Señor, yo no peco, yo no hago, yo no digo, pero en verdad, nos mostramos tal cual como somos, o simple y sencillamente somos mentirosos delante de Dios. Aunque Él nos conozca, pero su palabra dice que debemos de estar en su presencia declarando lo que nosotros, hermanos, necesitemos o pidiéndole a Dios. Vamos a leer las escrituras ahora sí. No vamos a leer Éxodo, ese es Éxodo 31, ese no lo vamos a leer, y Deuteronomio 9. Vamos a leer Éxodo 34, y va a ser del 27 al 35. Y alguien más que busque Deuteronomio 10, del 1 al 11. Quien lo tenga, empezamos a leer detalladamente porque son muchos versículos. Entonces, ¿quién tiene Éxodo 34, 27 y 35? Adelante. Al 35. Del 27 al 35. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y
Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Esto hubo hablado con Dios. Y Aarón y Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo tomó y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló y dejó de acercarse con el trono de Israel, los cuales se mandó como los principales de estos. Saliendo decía los hijos de Israel, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvíamos a Moisés hasta que ¿Cómo bajó Moisés? el rostro resplandeciente. ¿Qué hacer, bueno? Pregunta. Si oramos, nuestro rostro es, como decía la hermana al principio, nuestra apariencia hoy resplandece la de Jesús. Podemos decir, Señor, todo aquel que me mira, reflejo tu amor especial, un brillo que nadie ha visto, tengo unión contigo. Y esa comunión no se necesita, como les dije el viernes, hermanos, y a lo mejor quizá me malinterpretaron, pero muchas veces hay cosas que pasan de moda. No significa que dejemos de orar y ya, porque significa es de que hay etapas o temporadas, como hoy le dicen del Netflix, temporadas en que todo es ayuno, en que todo es oración, y después que nos olvidamos de esa situación, nos olvidamos de eso que tenemos que hacer. A eso me refiero bien, ¿sí? Para que no se malinterprete de que no, pues ahora ya no oremos. Y hay que leer la palabra. ¿A dónde subió Moisés? Al monte, a que Dios le diera la ley. ¿Y usted cree que nada más Moisés estuvo sentado y viendo toda la magnificencia de Dios sin proclamar palabra con Dios? Porque ¿qué cree? De ahí Dios le dio las leyes. Y si vemos todas las leyes que hay en Éxodo y Deuteronomio, que hoy en día muchos todavía quieren seguir con esa ley, todo eso Dios se lo dio de forma dada a Moisés. Y Moisés tuvo que bajar para decirle a cada uno qué le había dicho Dios. Pero regreso al tema. Moisés estuvo ahí delante de él, escuchando palabra y platicando con Dios. No todos decimos que la oración es platicar con Dios. Entonces, hermanos, ¿cuándo vamos a reflejar palabras? ¿Cuándo vamos a reflejar su amor? ¿Cuándo vamos a estar con ese brillo en nosotros para que la demás gente nos vea? ¿O siempre venimos con nuestra cara de amargados? Siempre estamos con nuestra cara de angustiados, siempre estamos con nuestra cara de enojo. De todo, hermanos, no podemos reflejar el amor de Dios. ¿Y qué cree que dice la palabra? Vamos a ir a Deuteronomio, hermanos, por favor, quien la tenga. También dice la palabra que es Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, del 1 al 11. Y la palabra dice, hermanos, que somos coherederos del Señor. Cuando somos coherederos, la palabra nos dice que entonces tenemos un documento que nos hace coherederos y herederos del reino de Dios. ¿Eh? Pero ¿cómo voy a saber cuál es ese documento si yo no oro, yo no ayuno, si yo no estoy delante de la presencia de Dios, y mucho menos cuando yo ya recibí, mucho menos comparto? ¿Quién tiene Deuteronomio, hermanos? Adelante, y lo tengan. Deuteronomio 10, del 1 al 11. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo,
lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte y hazle una arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice una arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová nos había hablado. En el monte de medio del fuego, el día de la asamblea y las dio a Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y ahí está, y allí las tablas de Dios. Que allí estás como Jehová es tu maestro. Allí murió Aarón y allí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gutboda y de Gutboda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová las tribus de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta ahora. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad de sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová su Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días, 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirme. Y me dijo, Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Amén. Habla de las segundas tablas también, y ahí habla de heredad. Somos herederos del reino de Dios. Pero si yo le preguntara ahorita, ¿usted conoce el significado de las letras INC? Que aquí conocemos el ING, que es el INE, ¿no? ¿Y qué sacamos en el INE, hermanos? Y en el INC, ¿qué sacamos? ¿Sabe, verdad? Porque eso me lo inventé yo. Es el Instituto Nacional Celestial. Entonces, hermanos, yo le pregunto, cuando va al INE, ¿qué lleva? Primero un acta de que dicen que quién soy yo, ¿no? Un acta de nacimiento. Y después, ¿qué más le piden? Un comprobante de domicilio. Un comprobante de domicilio. Y después, otra identificación que digan que realmente es usted. ¿Qué más? Un testigo. Bueno, ya casi por ahí me paso a casarme. ¿Qué más? ¿Ya? Identificación. Y cada año una nueva. A 10 años. Y cada año hay un refrendo. Si no se pierde, pero atrás le ponen. ¿Y eso qué significa? Cuando va a votar. Y si va a votar, ¿qué significa? Que sigue vivo. Y si sigue vivo, ¿qué significa? Que es un ciudadano mexicano. Y en el INC, es curioso. Cada vez que nosotros, primero, decimos cristianos, ¿no? Vamos delante de nuestro Dios y cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ahí pone en la tabla de la vida, ya inscribió nuestros nombres, ¿no? Esa es nuestra presentación, esa es nuestra acta de nacimiento. ¿Bien? Y después, ¿qué más sigue? ¿Y cómo se va a identificar? ¿Cómo Dios lo va a identificar de si realmente eres tu hijo? Debemos estar o sellados con el Espíritu o marcados con la sangre de Cristo. Y después, ya, fui sellado, fui marcado con su sello. ¿Y es todo?
La piedra dice que nos va a dar. Pero, y luego, hermanos, en ese lapso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 años, ¿qué hacer? Ir a votar. Un refrendo, ir a votar. Pregunta, hermanos, ¿vamos nosotros? Se trata de oración. Yo me acuerdo hace tiempo, hermanos, corría el año del 2006 o 2007. Yo estaba ahí en Salamanca. Fue la primera ocasión que me dieron permiso de poder estar delante de una iglesia y predicando. Y me acuerdo que aquella predicación fue la oración. Y si mal no me acuerdo, fue la oración de 5 dedos. El dedo pulgar, que significa ora por tus más allegados. El dedo índice, que dice ora por las personas que te instruyen, los sus maestros. El dedo anular por los líderes, por las autoridades. El dedo anular, ¿cuál es este dedo? Anular. El dedo que sigue, hermanos, es precisamente por los enfermos. Y el meñique es para que ore por usted. Usted mismo ore por sí mismo. Entonces, hermanos, eso es. Y si yo le dijera, cada día usted tiene que hacer esa oración, vamos, que esa oración está haciendo delante de nuestro Señor Jesucristo. La oración que tenemos que estar haciendo es como Moisés. Porque si nos vamos, hermanos, un poquito atrás de Deuteronomio que leyó la hermana Marianita, si nos vamos al 9, y si usted no lo sabía, aquí Dios 9:13 dice, y habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, he aquí que es pueblo duro de cerviz. ¿Y qué dice Jehová Dios? Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo. Yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Dios por la rebelión, y si nos vamos ahora sí, en ese mismo capítulo, en ese mismo libro, nos vamos, hermanos, pero Dios finalmente le dijo a Moisés, yo voy a erradicar al pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Intercedió, oró. Así, hermanos, Señor, pues es maestro del pueblo, lo que quiera, ¿verdad? Porque yo también ya me cansé de puro chisme, porque yo también ya me cansé de estar hablando de cada uno de ellos. Dios, unos hombres se están quejando de que ya les hizo de Egipto, se quejan de todo. Dijo, ¿quieres? Pero la nobleza de Moisés dice que no le va a Dios, que no todo el pueblo. Ustedes hubieran sabido que no por el pueblo, Moisés hubiera sabido desde que no iba a entrar de tierra argentina, a lo mejor le hubiera dicho antes, pues sí, es tu voluntad. Nosotros tenemos que interceder constantemente, orar, que como les digo, si tuviéramos eso mediante una manera y apto para estar delante de la presencia de Dios, estar orando y pidiendo, Él pediría. También nos tenemos que pedir. Si pedimos algo, pensamos que en el futuro no va a haber consecuencias. ¿Y qué creemos? Debe haber consecuencias. Puede ser que nuestra oración, Dios no esté bien direccionada y Dios nos la da. Puede ser que nos la dé y posteriormente damos consecuencia de eso. Porque dice la palabra que a veces que no sabemos pedir.
¿Y por qué no sabemos pedir? Porque no nos dejamos guiar. Así como el pueblo habló, y cuando vio bajar a Moisés por segunda vez, tuvieron miedo. Pregunta, ¿cuándo nosotros vamos a tener miedo de nosotros? ¿No tienen miedo de nosotros? ¿Por qué, hermanos? No hemos ido a la presencia de Dios. No hemos bajado con ese brillo para poder, después de que bajó con ese brillo, ¿qué hizo? Fue al pueblo, llevarlo a la tierra prometida. La primera vez se quedaron ahí, y si leemos la primera vez que Moisés subió y bajó y vio el becerro de oro, tiró las piedras, ¿qué hicieron? Cierto número de los israelitas. Y solamente los que se quedaron, los que, dice la palabra, que no se fueron para él, solamente los escaparon algunos, pero hubo una consecuencia. ¿Y quién cree que lo hizo? ¿A quién le pidieron que hicieran esa estatua? No, Aarón el de aquí, Aarón el de allá. ¿Y quién era Aarón? ¿Qué llegó a ser Aarón? Sumo sacerdote. Y Dios le dijo a Moisés: hoy mismo quito de la faz de la tierra cada uno de ellos. Pero ahí se veía el amor, porque Moisés había conocido antes a Dios, y él vio 40 años después que lo sacó de Egipto, y Moisés conoció. Y aquí reflejó, en la primera ocasión reflejó el amor que tenía Moisés por el pueblo puro de ser. ¿Y por qué tuvo amor? Porque Dios le amó. Porque él estaba en constante reunión. Porque él había ido al Instituto Nacional Celestial a sacar su membresía vitalicia, de que siempre iba a estar delante de la presencia de Dios. Que nosotros, hermanos, después de 15, 20 años, hemos olvidado, como dice en las iglesias de Apocalipsis, has olvidado mi amor. Y qué feo, hermano, es que olvidemos nuestro primer amor. Bueno, a lo mejor algunos me meten al Face y ven su primer amor y dicen: gracias a Dios por haber cerrado esa puerta, porque ahora ven, está todo pelón, chaparro, panzón, o la pelón, chaparro, panzona. Gracias a Dios no me casé con ella, ¿verdad? Pero Dios quiere ir a su presencia. Y si vamos a su presencia, ¿qué vamos a reflejar? Ya leímos en alguna ocasión el famoso espejo. Bueno, vamos a ver qué es el espejo, hermanos. Santiago 1, 23, 25. Santiago 1, 23, 5. Quien lo tenga de lectura, hermanos, por favor. Santiago 1, 23, 25. ¿Quién lo tiene? Porque si alguno es oidor de la palabra, antes de ella, este es el que hace de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor de la obra, este será bienaventurado en su casa. Ok, ¿lo leímos todos o pasó el coche y ya no lo leímos? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Santiago? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y todos oramos: Señor, por favor, que todos sean hacedores de la palabra y no oidores. Y así nos quedamos. Pero ¿qué dice? Es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿A qué se refiere, hermanos?
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué significa eso, hermanos? Es como si nos viéramos con... Y así como algo, ¿no? No hay efecto. O sea, dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es como el hombre natural. Es, yo me levanto, como dice Adriana, todo despeinado, una legaña o la baba, pero nuestros papás nos decían, cuando tú te levantes, vete por lo menos a lavar la boca o peínate. Así nos dice Dios, cuando tú te levantes, por lo menos ven a ver, a darle los buenos días, porque entonces tú vas a salir y vas a reflejar lo que viniste a hablar contigo antes de salir a la calle. Si no vas a ser una persona. Entonces, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿qué dice? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la libertad y persevera en ella, no siendo oidora, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, ahí nuevamente su espejo refleja rostro natural. Igual el del pecador, el que va constantemente a refrendar con Dios su estar para eso con él. ¿Qué reflejamos al vernos? ¿Qué dice Segunda de Corintios, hermanos? 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Entonces, hermanos, podemos vernos al espejo y decir, qué bonito me quedó hoy el rímel, qué bonito me pinté, qué bonita me peiné la ceja, qué bonita me puse la chapa, ¿no? Pero la pregunta es, decimos, hoy yo sí reflejo el amor de Dios. En el espejo, ¿a quién veo? ¿A una persona redimida, amada por Dios, que tengo su favor? Sigo viendo al que no asiste a las reuniones, al que no ora, al que no ayuda, al que no está en comunión con Dios, y aún así digo que voy a salir en victoria y ganar almas para Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Con su hombre normal, natural. ¿Qué dice Segunda de Corintios 3:18? Segunda de Corintios dice, por tanto, nosotros todos, mirando allá descubierta como en un espejo la gloria de Dios o la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, un espejo la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? La cara descubierta. Moisés se la tapaba porque irradiaba luz. Nosotros tenemos que quitar esa máscara. ¿Y para qué, hermanos? Porque aquí lo dice, para que nuestra cara descubierta, como en un espejo, y podamos nosotros reflejar la gloria de Dios. La pregunta es, si tengo ese espejo en mi cara, o perdón, ese espejo en mi casa, o ese espejo, y tengo espejo para ver cuál como soy. Cuando nos paramos en las mañanas, ¿qué vemos? Al reflejarnos en el espejo. Esto, detenidamente, 2 minutos a pensar quién soy. Con eso iniciamos, ¿no? Con eso iniciamos la palabra. ¿Quién eres? ¿Usted se ha puesto a pensar quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y si lo hemos hecho, hermanos, gloria a Dios. Pero si no lo hemos hecho, porque es momento, hermanos, de precisamente ir a buscar en cualquier tienda de conveniencia que le guste
un espejo, no le digo del cuerpo completo, porque vamos a estar al menos del rostro para arriba, y reflejar en ese espejo y ver, no si ya me salió una cana, no si me salió una arruga más, ver si en realidad estoy reflejando el amor de Dios, si en verdad estoy yo irradiando, como Moisés, su palabra, si en verdad estoy con él en comunión. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 12? 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Qué entendemos por ese versículo, hermanos? Ahora vemos por espejo. Recuerden antes, salud, recuerden antes. ¿Había espejos antes? No, ¿verdad? ¿Cómo se veían anteriormente? ¿Cómo reflejaban su rostro anteriormente? ¿Alguien se acuerda? En el agua, esa es una, correcto. Y otra era en el bronce, que le sacaban brillo y veían su rostro. Pero como no lo veían como hoy nos vemos en un espejo, sino lo veían un poco oscuro. Entonces, en el agua, finalmente, era como se veían más seguido, pero dice, entonces veremos, empiezo desde el principio, ahora vemos por espejo oscuramente. Si yo me paro en las mañanas y me veo oscuro. ¿Y por qué me veo oscuro? Porque no reflejo el amor de Dios. Pero dice, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Qué significará esa parte, hermanos? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Suena. Da un cambio de otra cosa. ¿Y ese cambio quién lo da? Cristo. Y Moisés dijo, en la segunda vez que subió por las tablas, no quiere decir que haya subido 2 veces, y en la segunda vez que subió por las tablas dice que antes de que pasara la gloria de Dios, él rápidamente se ocultó, que sabía que si veían a Dios, morían inmediatamente. Y los del pueblo, fíjense cómo somos los del pueblo, y si seguimos el tema de Moisés, los del pueblo decían, no, Moisés, por cómo se manifiesta Dios, mejor tú ve y habla con él, y ya mejor vienes y nos dices qué nos dijo. Así está el pueblo de Dios. Mejor tú ve, Aarón, y yo me quedo aquí sentado. Mejor tú ora por mí y yo me quedo sentado. Es lo mismo que en el Antiguo Testamento, es lo que hoy hacemos. Siempre aventamos que está al lado de nosotros para que vaya a hacer lo que no queremos. ¿Por qué? Porque nos da miedo ir delante de la presencia de Dios y ser puros. Evidenciando estos pecados. Es mejor decir, vengan, lloren por mí. Es mejor decir, mejor envía a mi hermano que a mí, alguien que yo, Dios, y vea si me va a refrendar. Esa paz espiritual. Puede decir que sí, siempre, pero siempre nosotros decimos, Dios me va a aceptar como soy, como estoy ahora. Eso que sí, Él quiere que vayas diario a su presencia, que diario estés refrendando esa credencial celestial, que bajes de ese monte, que bajes de su presencia, que dejes el amor de Dios hacia con todos.
El problema es que a veces no estamos dispuestos, hermanos, a subir a ese monte, no estamos dispuestos a tener audiencia con el Señor y decir, te voy a dictar una sentencia, pero la tienes que cumplir. Que todos los días de tu vida estés delante de mí. Qué duro es que nos diga Dios, todos los días de tu vida tienes que estar delante de mí. Por eso les decía, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú para Dios? ¿Esa persona que va diario a su presencia? ¿O simple y sencillamente esa persona que dominicalmente va a su presencia? ¿O solamente cuando hay fiestas? Nos estamos comportando delante de la presencia de Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos quiere, estamos correcto. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo su presencia. ¿Qué dice Gálatas 4:9? Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, hermanos, si nosotros estamos delante de la presencia de Dios, estamos yendo a su monte, estamos entrando al lugar santísimo, o como dice el tabernáculo, estamos en el Shekinah, delante de su presencia. Dice aquí, Gálatas, Pablo nos dice, ciertamente, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, por eso le decía, Dios lo conoce. Dice que siendo conocido por Dios, pero también nos dice que nosotros, más ahora conociendo a Dios, entonces, si yo conozco a Dios, si yo conozco a una persona, tengo que ir a visitarla. ¿Para qué? Para que dice que nos conozca y nos conozca no solamente una vez, diario. Nos hace una pregunta: ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres movimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Eso. Porque la que estamos haciendo de la ley, que es el tiempo de la gracia. Entonces dice, ¿cómo quieres volver a la ley? No, hermanos, esto 100% confido de que haya venido a necesitar la ley. No, pero aquí usted lee todo lo que es Deuteronomio y Éxodo, te darán en cuenta cuántas leyes existen. ¿Y por qué Dios le puso tantas leyes a los israelitas? La prédica, ¿cuántas leyes hay? Hay 365 leyes del pueblo de Israel. Esa fue la ley. Pero también Dios no le quedaba de otra, porque imagínense, por ejemplo, Sofi, pues no sé cómo se debe de comportar. No, el pueblo de Israel así salió de Egipto. Por eso Dios le dijo cómo purificarse, cómo ser una buena persona, les puso cómo hacer sacrificios. Pero ya cuando conocieron, que dijeron, dice la palabra, ya conocí la ley, ahora me quiero en la ley. Hasta quiero más sacrificios de animales, quiero tu sacrificio, quiero saber si eres casa espiritual, quiero saber si diario tienes la pequeña responsabilidad de subir y hablar conmigo, porque si no, no estamos reflejando el amor de Dios. Y aquí nos dice, quieren volver, quieren seguir haciendo lo malo y nomás decir los domingos soy bueno. Eso dice la palabra. Esto queremos seguir atados. Y la semana pasada hablamos de llevar cautiva la cautividad.
llevar cautivo el pecado de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros día pescamos por de Cristo, y que así como nosotros, dice su palabra, al que a muchos se le da, mucho se le va a demandar, nosotros con el prójimo tenemos esa gracia proveniente de hombres, de Dios, que finalmente es de Dios a nosotros y después de nosotros hacia ellos, por amor, porque así Moisés le pidió a Dios que no matara a todo su pueblo. Bueno, ahí hizo medio la chilona a Moisés, ¿verdad? Pero fue por amor. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios 5:7? Primera de Corintios. Adelante. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, 5:7. Primera de Corintios 5. Gracias. Muchas veces, no solamente aquí, en algunos otros lados también hemos escuchado, como ahorita lo leyeron, ¿verdad? De que no volvamos a ser endeudados. No, eso es lo que dice Primera de Corintios 5:7, ¿no? Limpiaos, ya Dios nos limpió de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Cómo nos va a estar limpiando Dios? Viendo diario su presencia. Debemos reflejar lo que Moisés. Decimos, o queremos ser como el pueblo que se quedó abajo, construir el becerro. ¿Quién eres tú? Dice Dios. El pueblo que está abajo, construyendo el becerro, o eres el pueblo, el remanente que está a diario en la presencia de Dios, escuchando mi palabra, pidiéndome, orando por ti, por todos los demás, por los enfermos, para que allá afuera reflejemos su amor. Por último, hermanos, vamos a leer Salmo 51, 12. Salmo 51. Y alguna vez ya lo leímos, este salmo, mal no me acuerdo, este salmo, ¿de qué habla, hermanos? Salmo 51. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No te acuerdas de qué habla el salmo? Cuando David se arrepiente de los pecados, ¿qué dice el 51, 12, hermano? Vuélveme el gozo de tu salvación. Moisés, cuando bajó por primera vez, Dios le dijo, baja porque el pueblo está haciendo de las suyas, armando el becerrito, baja. Y Moisés, ahí dice la palabra de Dios que se metió otra vez 40 días sin comer, sin beber, y posteriormente subió por las segundas tablas de la ley. Perdón, las segundas tablas de la ley. En ese momento, temor a equivocarme, o si yo hubiera sido Moisés, y si no soy Moisés, soy Julio, y he pecado, y he subido con Dios, y he bajado, y he estado haciendo mi becerro de oro. Entonces, tuve que volver a ayunar, tuve que volver a orar, y volver a subir con Dios. Ahí es donde nosotros reconocemos, hermanos, como dice vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble de su gente. ¿Cuántos solamente nos quedamos? Después de la primera vez que subimos con Dios, nos quedamos con el becerro de oro. Porque ni lo
porque dice que lo fundió, dice que lo rompió. Nosotros, a pesar de que diario subimos, Dios, siempre bajamos. Vemos a nuestro becerro, ¿no? La segunda vez, la primera vez Moisés, sí, se dolió, pero en la palabra de Dios dice, él volvió y le clamó a Dios, volvió a subir. Dios también le dijo, vuelve por las tablas que tú rompiste. Volvió a subir. Entonces Dios nos dice, ya rompiste tus primeras tablas, ya rompiste tus primeros acuerdos, tus primeros pactos conmigo, sigues en tu becerro de oro. ¿Cuándo vas a volver a subir mi presencia? Eso es lo que nos dice Dios, hermanos. Nada más para que no se me olvide, en Deuteronomio 8:6, ese capítulo habla la rebelión de Israel en Coré, y es la primera vez que Moisés vio, y cuando bajó, encontró al becerro de oro. Dios es lo que te dice, hermano. Hoy subes conmigo a diario, pero a diario bajas y bajas a tu becerro de oro. ¿Cuándo vas a ver becerro de oro? Cuando bajes nuevamente tienes que reflejar ese amor ilimitado, esa paz, ese gozo, tu salvación. ¿O quieres estar, como dice Gálatas? ¿Quién eres tú hoy, hermano? ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, ayunar, para que Dios nos devuelva ese gozo. Para que si hoy subo en la noche o en cualquier momento que subas, Dios, y bajes, tengas ese deseo. Hay una historia, hermanos, que escuché. Era un par de personas, era un matrimonio, ya de quizá de una edad media, quizá de una edad avanzada, y vivían en el campo. Y este matrimonio oraba mucho, oraba, no tenían hijos, quizá en algún momento oraban por hijos, oraban, y el Señor siempre le decía a Dios, Señor, dame ovejas, dame ganado, para yo cuidártelo. Y esta pareja tenían su espacio, tenían su pequeño terreno, y empezaron a construir. Hacían las caballerizas, hacían el aprisco para las ovejas, hacían el guacalito para las gallinitas, y toda la gente decían, estos están locos. Pero este matrimonio siempre se preparaba porque ellos confiaban en Dios y oraban constantemente este matrimonio para que Dios precisamente les diera ganado que cuidar, les diera personas para cuidar ese ganado, y que también oraban para que Dios les proveyera para mantener tanto al ganado como personas. Y fue tanto su oración, pero ellos llegó a plantear su fe, sí, llegó a plantear su fe, pero ellos seguían orando, que Dios les diera esos lugares. Pasado el tiempo, en una noche, ellos dormían, y entre sueños empezaron a escuchar, llegaban los animales, que llegaban las personas con los animales, y estas personas eran las cuidadoras de los animales. Ellos despertaron, fueron al establo, estaba lleno de animales. La gente, por ende,
Pensaba, ¿estos de dónde lo sacaron? ¿De dónde se lo robaron? Pero la oración, hermanos, podemos decir que la oración a veces nos vuelve locos. Ellos tenían mucha fe. Ese matrimonio de que Dios se iba a proveer. Se despertaron esa mañana, se fueron 4 sirvientes con ellos y le dijeron, patrón, patrona, este desayuno. Ellos asombrados iban y regresaban de su cama pensando que no era verdad. Y toda la gente lo veía y animales, no fue algo ficticio, era algo verdad. Pero fue la oración de ellos que no cesó. Dios les contestó su oración. Lo que no sabían era de que del otro lado de la montaña una persona ya muy grande de edad tenía todos esos animales. Junto con sus siervos, esa persona le dijo antes de morir, cuando no muera, lleven y vayan ustedes a la casa de ese matrimonio que todos los han tirado por locos. Lleven todos los animales y ustedes vayan de ellos, porque buenas personas, todo. Y así fue como el demonio escuchar y que Dios le dio la respuesta. No lo apareció de la nada, hermanos. Su oración, esta oración, al final les dio lo que más anhelaban en su corazón, hacer bien. Tuvieron que antes construir todo para que llegaran esos animales a estar dentro de su perdón. Si estas personas no hubieran orado, solamente su oración no hubiera sido de un día, de 2, de 3, no hubieran visto la defensa de Dios les dio. No porque les diera algo más, todo lo que Dios ya me lo puede dar. Debemos dejar vamos a dejar nuestros rostros. Que tu Padre, oh Padre eterno, gracias para ti, bendito Señor. Padre, hoy queremos agradarte, bendito Señor, y no solamente agradarte de dientes para afuera, simple y sencillamente decir, sí, Señor, aquí estoy, sino queremos agradarte, bendito Señor, en espíritu y en verdad. Queremos estar siempre delante de tu presencia, subir a ese monte, bendito Señor, pero tú quieres que cuando bajemos, bendito Padre, reflejemos ese brillo que tú nos has dado, ese brillo para poder caminar en ti, bendito Señor, para decirle a la demás gente que existe un Dios verdadero, existe un Dios de poder, que a pesar de las circunstancias, bendito Señor, siempre nos esperas con los brazos abiertos, nos das ese amor que necesitamos, bendito Padre. Pero lo que quieres es que no regresemos a ese desierto, no regresemos a ese pecado que quizá nos ha atormentado, y lo único que quieres, bendito Señor, es que seamos, bendito Padre, fieles en ti, pero también verdaderos, bendito. Y estamos delante de tu presencia, desnudos espiritualmente, pidiéndote que nos limpies el pecado que tenemos, ese pecado que día con día nos acecha y que no nos deja ser libres. Te pedimos, bendito Señor, el Espíritu Santo nos redarguya, estemos delante de tu presencia, dándonos toda carga, toda pesadez, de ese pecado que me tiene cautivo, exponiéndotelo a ti, bendito Señor, y declarando que soy una persona débil, ese pecado. Declarando, bendito Señor, que sin ti no puedo hacer nada. Declarando que tu amor y tu poder están en mí, para
a que ese pecado, con tu amor y con tu poder, quede sepultado, que no más lo vuelva a cometer, que busquemos tu rostro, estemos delante de ti, como lo estuvo Moisés, que tuvo mucho amor por el pueblo que salió de Egipto, y que no permitió, Señor, que tú mataras a todos. Por amor, Él te pidió eso. Hoy te pido, bendito Señor, que por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros, bendito Señor, no nos destituyas de tu gloria. Estemos delante de tu presencia, que tú, bendito Señor, perdones nuestros pecados como lo has hecho hasta hoy y que nos fortalezcas en tu nombre para ser hacedores de tu palabra, bendito Señor. No solamente oidores. Sabemos, bendito Señor, que somos bienaventurados, hacemos tu palabra. Aventurado es aquella persona que también va y hace discípulos. Porque eso es lo que tú nos has mandado a hacer, bendito Señor. Gracias por mis hermanos, bendito Señor. Bendícelos, cuídalos, bendito Padre. Que ellos no se aparten como matrimonio, bendito Señor. Que los dos suban a ese monte, bendito Señor. Que oren contigo, bendito Señor. Y que cada uno ore del otro. Y que si no tenemos pareja, bendito Señor, que bendito Padre, vayamos contigo, porque el Espíritu Santo va donde quiera que nosotros vayamos. Si subimos a tu presencia, bendito Señor, el Espíritu Santo va con nosotros. Ven con cada uno de mis hermanos, bendito Señor. Que todo lo que haga, bendito Padre, pueda practicar ese amor, que sean ellos, bendito Señor, esa luz, que ellos, ese amor que tú les has dado, resplandezca para que otras personas crean que existe el bendito Señor. Yo sé con ellos, bendito Padre, que sus fortalezas seas tú, bendito Señor, que sus manos no mengüen, bendito Señor, que su debilidad, bendito Señor, seas tú con ellos para que les des ese poder, a que, bendito Padre, clave primeramente el Evangelio. Y si tuviesen alguna necesidad, bendito Señor, sabemos que tú se las vas a proveer, llámese salud, llámese en lo financiero, llámese también en lo espiritual, bendito Señor, porque es lo primero que debemos de buscar, bendito Padre. Buscar primeramente el reino de los siglos y todo lo que más se acompaña. Bendito Señor. Yo quiero, bendito Señor, que tú sigas, bendito Padre, que no me borres, bendito Señor, de ese libro de la vida, sino quiero estar, bendito Señor, presente, bendito Padre. Eso significa que diario delante de tu presencia y no hacerle caso más a estos deseos que tenemos. Gracias, bendito Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén.
No, no, gracias. Estamos delante. Quieres es que nosotros te busquemos en la implementación. Esto que no. Gracias. Pasar tiempo contigo, Dios, y podamos reflejar tu luz alrededor de nuestra vida. Vamos a aprender nuestro. Vamos a tener esto. Hermanos, este canto que dice tomado de la mano, lo voy a poner a ver. Hermanos, ¿cuántos queremos subir al monte donde estés? Pero no es un monte, es más allá del tercer cielo, donde está la gloria del Señor. Esta mañana, hermanos, el Señor nos habla. Si hemos fallado, si hemos dejado la oración, hay que retomar esa oportunidad. Nos habla el Señor porque nos ama. Bueno, al menos a mí está hablando el Señor. No abramos puertas al mundo. Amén. Entonces, hermano, gócese, porque tenemos un lugar donde podemos escuchar
donde tenemos quien nos alienta, refugiarnos en el Señor. Amén. No debemos cortar las hermanas. Como platicamos con los hermanos, los niños, mi esposo, vamos, mis hermanos, para ser despedidos y oremos por nuestros pastores, porque ellos son los pilares. Si no oramos, pues, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? Entonces, que Dios, Señor y bendito Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que nos amas, porque tú nos amas, que tú quieres tener esa comunión con nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si no lo hemos sabido hacer. Perdónanos, Señor, si nos hemos sentido autosuficientes. Mas, Dios, en esta mañana, tú nos haces la invitación y tú nos dices, Señor, que vengamos a su presencia. En espíritu, verdad, buscando tu rostro. Te necesitamos, Señor, llénanos de tu presencia, de tu espíritu. Escucha nuestro clamor, Padre, delante de tu presencia, están nuestras familias, nuestros hijos, Padre, nuestros esposos, esposas, Dios, al fuego de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, ahora ya en este lugar. No de tu presencia, Señor. En verdad, orar al Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, le damos gracias al Señor y la gloria es para el Señor. Y a su nombre, y a su gloria, y a su más gloria, la victoria, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que el Señor los guarde. Amén.